Imagina por un momento que eres el capitán de un barco en medio de una tormenta feroz. Las olas golpean tu embarcación con una fuerza brutal, el viento ruge como una bestia salvaje, y todo a tu alrededor es caos absoluto. Pero aquí está la diferencia crucial. Mientras otros capitanes gritan desesperados, luchan contra el viento y se dejan dominar por el pánico, tú permaneces firme en el timón. No porque no sientas miedo, sino porque tienes algo que ellos no tienen. Una brújula moral interior que nunca falla. Un conjunto de principios inquebrantables que te guían sin importar cuán oscura sea la noche. Esto, mi amigo, es exactamente lo que distingue a un hombre verdaderamente libre de un esclavo de sus propias emociones. El gran filósofo Immanuel Kant lo expresó con una claridad demoledora cuando dijo: actúa solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Esta no es simplemente una frase bonita para enmarcar en tu oficina. Es el fundamento de una vida ordenada, disciplinada y verdaderamente libre. Te voy a decir algo que quizás te incomode. El 90% de los hombres en este planeta viven como esclavos. No esclavos de cadenas físicas, sino algo mucho peor. Esclavos de sus impulsos, de sus emociones descontroladas, de las opiniones ajenas, de sus miedos más profundos. Se levantan cada mañana sin un propósito claro, reaccionan a todo lo que les sucede en lugar de actuar desde sus principios, y van a la cama cada noche sintiéndose vacíos, frustrados, como si su vida fuera vivida por otra persona. Pero antes de que continuemos con esta transformación radical que estás a punto de experimentar, necesito que hagamos algo juntos. Dime en los comentarios ahora mismo, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Y cuál es esa área de tu vida que más necesita orden en este preciso momento? No lo hagas mañana, no lo hagas después. Hazlo ahora. Porque formar una comunidad de hombres comprometidos con la excelencia moral no es un juego, es una responsabilidad sagrada que tenemos contigo y con nosotros mismos. ¿Ya comentaste? Perfecto. Ahora puedo hablarte con la autoridad que solo viene de la experiencia vivida y la sabiduría aplicada. Escúchame bien. Lo que te voy a enseñar en los próximos minutos no son simples técnicas de autoayuda ni trucos psicológicos baratos. Son 9 estrategias estoicas que funcionan como imperativos categóricos para tu vida personal, 9 leyes universales que, cuando las apliques con la disciplina de un guerrero filósofo, transformarán no solo tu comportamiento, sino la esencia misma de quién eres como hombre. Cada una de estas estrategias está construida sobre los cimientos más sólidos de la filosofía occidental, los principios inmutables de Immanuel Kant. Estoy hablando de conceptos como la autonomía de la voluntad, que significa que tú, y solo tú, decides quién eres y cómo actúas, independientemente de las circunstancias externas. Estoy hablando de la dignidad humana, que significa que jamás, bajo ninguna circunstancia, permitirás que te traten como un medio para los fines de otros, ni tratarás a otros de esa manera. Pero déjame preguntarte algo que probablemente te va a doler. ¿Cuántas veces en la última semana actuaste movido por el miedo al qué dirán? ¿Cuántas decisiones tomaste basándote en lo que sentías en el momento, en lugar de lo que sabías que era correcto? ¿Cuántas veces cediste ante la presión social, ante la comodidad, ante la pereza, traicionando tus propios valores más profundos? Si eres honesto contigo mismo, y sé que lo eres porque estás aquí buscando respuestas reales, reconocerás que esto sucede más a menudo de lo que te gustaría admitir. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo? Que cada vez que actúas en contra de tus principios, cada vez que permites que las emociones del momento dicten tus decisiones, estás renunciando a tu humanidad más esencial. Kant tenía una palabra para esto: heteronomía. Es el estado en el que vives cuando permites que fuerzas externas gobiernen tu vida. Cuando tus decisiones están determinadas por lo que otros esperan de ti, por tus impulsos inmediatos, por tus miedos, por tu necesidad de aprobación. Es, literalmente, la negación de tu libertad como ser racional.
Pero existe el camino opuesto, la autonomía. Y aquí es donde el estoicismo se convierte en la aplicación práctica más poderosa de la filosofía moral kantiana. Porque los estoicos entendieron algo fundamental, que la verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que quieras, sino en querer lo que haces cuando actúas desde la razón y el principio. Mira, cuando yo te hablo de poner tu vida en orden, no estoy hablando de organizar tu closet o hacer listas de tareas pendientes. Estoy hablando de algo infinitamente más profundo y poderoso. Estoy hablando de convertirte en el legislador supremo de tu propia existencia. De desarrollar lo que Kant llamaba el tribunal interior. Esa capacidad de juzgar tus propias acciones, con la misma imparcialidad y rigor con que juzgarías las acciones de cualquier otro ser humano. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de los hombres viven en una contradicción constante? Tienen estándares altísimos para los demás, pero son increíblemente permisivos consigo mismos. Critican la falta de disciplina ajena, pero justifican su propia procrastinación. Se indignan ante la falta de integridad de otros, pero hacen excepciones constantes cuando se trata de sus propias decisiones éticas. Esta no es solo hipocresía, es algo mucho más profundo y destructivo. Es la pérdida de la autoridad moral sobre tu propia vida. Y sin autoridad moral sobre ti mismo, jamás tendrás autoridad real sobre nada ni nadie más. Las 9 estrategias que vas a aprender hoy son las herramientas para recuperar esa autoridad, para convertirte en lo que Kant llamaba un ser verdaderamente moral, alguien que actúa por deber, por principio, independientemente de las consecuencias, independientemente de lo que sienta en el momento. Pero quiero que entiendas algo crucial antes de comenzar. Esto no va a ser fácil. De hecho, va a ser una de las cosas más difíciles que hayas hecho jamás, porque requiere que enfrentes la versión más débil, más cobarde, más mediocre de ti mismo y que la destruyas sin piedad. Requiere que abandones la comodidad de vivir en piloto automático y asumas la responsabilidad aterrorizante y liberadora de ser completamente dueño de tu destino. Requiere que dejes de ser víctima de tus circunstancias y te conviertas en el arquitecto consciente de tu carácter. Requiere que pases de ser un hombre que reacciona a todo lo que le sucede, a ser un hombre que actúa desde un centro inquebrantable de principios morales. ¿Estás preparado para eso? Porque si no lo estás, si lo que buscas son remedios rápidos y soluciones mágicas, entonces este no es el lugar para ti. Pero si estás dispuesto a emprender el trabajo más importante de tu vida, si estás dispuesto a construir una fortaleza interior tan sólida que ninguna tormenta externa pueda derribarla, entonces sigue escuchando, porque lo que viene a continuación va a cambiar no solo tu manera de actuar, sino tu manera de ser. Va a transformarte de un hombre que vive a merced de sus impulsos en un hombre que gobierna sus impulsos con la autoridad de un rey filósofo, de un hombre que busca aprobación externa, en un hombre cuya aprobación más importante es la de su propia conciencia moral. La diferencia entre un hombre común y un hombre extraordinario no radica en sus talentos naturales, en sus oportunidades o en su suerte. Radica en su capacidad para vivir según principios inmutables, para mantenerse fiel a sus valores más profundos incluso cuando todo a su alrededor le grita que haga lo contrario. Y esos principios, esos valores, esa fidelidad inquebrantable a lo que es correcto independientemente del costo personal, eso es exactamente lo que vas a desarrollar a través de estas 9 estrategias estoicas que están a punto de revolucionar tu existencia. La primera estrategia que va a revolucionar tu existencia se llama el imperativo de la mañana, y está basada directamente en lo que Kant consideraba el fundamento de toda vida moral, la autonomía de la voluntad. Escúchame bien, porque esto va a cambiar la manera en que experimentas cada día de tu vida. La mayoría de los hombres despiertan como zombies, abren los ojos, agarran inmediatamente el teléfono, se llenan la cabeza con las neurosis de otros, a través de las redes sociales, y antes de que se den cuenta, ya están viviendo la vida que otros diseñaron para ellos. Se levantan sin intención, sin propósito, sin ninguna conexión con los principios que supuestamente rigen su existencia,
Pero un hombre que ha desarrollado su imperativo de la mañana es completamente diferente. Se levanta no como un esclavo de las circunstancias, sino como el legislador supremo de su propio día. Los primeros 30 minutos después de despertar no pertenecen al mundo exterior, no pertenecen a las demandas de otros, no pertenecen a las noticias ni a las redes sociales. Pertenecen exclusivamente a la construcción consciente de su carácter. Aquí está exactamente cómo funciona. Primer paso. 5 minutos de reflexión filosófica silenciosa. No meditación New Age, sino reflexión racional sobre tus principios fundamentales. Te preguntas, ¿qué tipo de hombre quiero ser hoy? ¿Qué valores van a guiar mis decisiones? ¿Cómo puedo actuar de manera que mis acciones puedan convertirse en ley universal? Segundo paso. 10 minutos de planificación estratégica, basada en principios, no en impulsos. No haces una lista de tareas random. Identificas las 3 acciones más importantes que puedes tomar hoy para convertirte en la versión más íntegra y disciplinada de ti mismo. Acciones que, si las completaras, te harían sentir orgulloso de quién eres al final del día. Tercer paso. 15 minutos de ejercicio físico intenso. No porque quieras verte bien en el espejo, aunque eso vendrá como consecuencia, sino porque la disciplina física es el entrenamiento más fundamental para la disciplina mental y moral. Cuando fuerzas tu cuerpo a hacer lo que no quiere hacer, estás entrenando tu voluntad para gobernar sobre tus impulsos. El beneficio de esta primera estrategia es que te conviertes literalmente en el legislador de tu propia existencia desde el primer momento del día. En lugar de reaccionar a lo que el mundo te presenta, tú estableces las condiciones bajo las cuales vas a interactuar con ese mundo. No eres una hoja que se mueve con el viento. Eres el árbol que permanece firme sin importar cuán fuertes soplen las tormentas. La segunda estrategia es aún más poderosa: el tribunal interior. Esta está directamente basada en el imperativo categórico de Kant, y cuando la domines, será imposible que alguien te manipule jamás. ¿Por qué? Porque habrás desarrollado un sistema de evaluación moral completamente independiente de las presiones externas. Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, y me refiero a cualquier decisión que pueda afectar tu carácter o el bienestar de otros, vas a hacer una pausa y te vas a preguntar esta pregunta demoledora. ¿Qué pasaría si todos en el mundo actuaran exactamente como yo estoy a punto de actuar? No es una pregunta retórica. Es un ejercicio de rigor intelectual que va a revelar inmediatamente si tu acción propuesta es moralmente correcta o no. Si la respuesta es que el mundo sería un lugar mejor, más justo, más honesto, entonces tienes luz verde para actuar. Si la respuesta es que el mundo se convertiría en caos, entonces sabes que esa acción está prohibida por tu código moral interior. Déjame darte un ejemplo concreto. Supón que estás en una situación donde puedes mentir para obtener una ventaja personal. Antes de hacerlo, aplicas el tribunal interior. ¿Qué pasaría si todos mintieran sistemáticamente para obtener ventajas personales? El resultado sería la destrucción completa de la confianza social, el colapso de cualquier posibilidad de cooperación humana genuina. Por lo tanto, mentir está prohibido por tu imperativo categórico personal. Pero va más allá de eso. También aplicas esta pregunta a decisiones aparentemente menores. ¿Qué pasaría si todos llegaran tarde sistemáticamente? ¿Qué pasaría si todos faltaran a su palabra cuando les conviene? ¿Qué pasaría si todos evitaran las conversaciones difíciles por comodidad? Cada vez que haces este ejercicio, estás fortaleciendo tu capacidad de actuar desde principios universales, no desde conveniencia personal. El beneficio transformador de esta segunda estrategia es que desarrollas una conciencia moral completamente autónoma. Ya no necesitas que otros te digan qué está bien o mal. Ya no eres vulnerable a la manipulación social o emocional. Tienes un tribunal interior imparcial que evalúa cada acción con la misma objetividad con que evaluarías las acciones de un extraño completo. La tercera estrategia se llama la dignidad inquebrantable, y está basada en uno de los conceptos más revolucionarios de Kant, que cada ser humano posee una dignidad inherente que nunca puede ser negociada,
vendida o comprometida, bajo ninguna circunstancia. Escucha esto cuidadosamente. Tú no eres un medio para los fines de otras personas. Eres un fin en ti mismo. Esto significa que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes permitir que te traten como un objeto, como una herramienta para que otros consigan lo que quieren. Y, igualmente importante, jamás debes tratar a otros de esa manera. La mayoría de los hombres han perdido completamente el contacto con su dignidad inherente. Se rebajan, se humillan, aceptan tratos irrespetuosos, toleran abuso emocional, todo por miedo al conflicto, por miedo al rechazo, por miedo a estar solos. Han vendido su dignidad a cambio de aprobación, de comodidad, de seguridad falsa. Pero un hombre que ha desarrollado dignidad inquebrantable es completamente diferente. Establece límites claros y no negociables basados en el autorrespeto más profundo. Cuando alguien trata de manipularlo, de usarlo, de faltarle el respeto, no explota en ira ni se defiende desesperadamente. Simplemente se retira con calma. Y dignidad, porque sabe que su valor no está sujeto a debate. En el trabajo, esto significa que no aceptas ser maltratado por jefes tóxicos solo porque necesitas el empleo. Buscas maneras estratégicas de cambiar la situación o cambias de trabajo, pero jamás sacrificas tu dignidad por dinero. En las relaciones personales, significa que no toleras faltas de respeto, manipulación emocional o cualquier comportamiento que te reduzca a un medio para los fines egoístas de otros. Aquí está el ejemplo práctico más poderoso. Cuando alguien te pide que hagas algo que va contra tus principios, en lugar de inventar excusas o mentir para evitar el conflicto, simplemente dices, eso no es algo que yo haría. No lo justificas, no lo explicas extensamente, no buscas aprobación. Tu dignidad no requiere explicación ni justificación. Cuando implementas esta estrategia, algo extraordinario sucede en tu vida. Las personas comienzan a tratarte con respeto automáticamente. No porque les caigas bien o porque los manipules, sino porque reconocen intuitivamente que están en presencia de alguien que no puede ser comprado, chantajeado o manipulado. Reconocen que están ante un hombre que se valora a sí mismo apropiadamente. El beneficio transformador es que construyes relaciones basadas exclusivamente en respeto mutuo y autenticidad. Las personas que permanecen en tu vida están ahí porque genuinamente valoran quién eres, no porque puedan obtener algo de ti. Y tú mismo desarrollas una sensación profunda de autorrespeto que se convierte en la base inquebrantable de toda tu personalidad. Estas tres primeras estrategias trabajan juntas como un sistema integrado. El imperativo de la mañana te da control sobre tu tiempo y energía. El tribunal interior te da independencia moral e intelectual. La dignidad inquebrantable te protege contra cualquier forma de manipulación o abuso. Cuando las tres funcionan en armonía, te conviertes en algo que es extremadamente raro en nuestro mundo. Un hombre verdaderamente libre. La cuarta estrategia va a desafiar todo lo que la sociedad moderna te ha enseñado sobre la felicidad y el éxito. Se llama el deber antes que el placer, y está basada en lo que Kant consideraba la esencia misma de la moralidad. Actuar por deber, no por inclinación. Vivimos en una época que nos dice constantemente que sigamos nuestros sentimientos, que hagamos solo lo que nos gusta, que si algo no nos hace felices inmediatamente, entonces no vale la pena hacerlo. Esta mentalidad ha creado una generación de hombres débiles, incapaces de mantener compromisos, incapaces de perseverar cuando las cosas se ponen difíciles, completamente esclavos de sus estados emocionales del momento. Pero la verdad que nadie quiere decirte es esta. La felicidad que viene del placer inmediato es superficial y temporal. La satisfacción profunda, el respeto genuino por ti mismo, la sensación de ser un hombre íntegro, eso solo viene cuando actúas por principio, especialmente cuando no tienes ganas de hacerlo. Cuando digo actuar por deber, no me refiero a convertirte en un robot sin emociones. Me refiero a desarrollar la capacidad de hacer lo correcto, independientemente de lo que sientas en el momento.
Significa cumplir tu palabra, incluso cuando ya no tienes ganas. Significa mantener tus compromisos incluso cuando surge algo más atractivo. Significa levantarte a la hora que dijiste que te levantarías, incluso cuando tu cama se siente como el paraíso. Aquí está el ejemplo práctico más transformador. Cada vez que hagas un compromiso contigo mismo o con otros, vas a cumplirlo. Sin excusas, sin renegociaciones, sin depender de tu estado de ánimo. Si dijiste que vas a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, lo haces a las 6 de la mañana, llueva o truene, tengas ganas o no las tengas. Si prometiste llamar a tu madre los domingos, la llamas todos los domingos, sin excepciones. Esto no es rigidez neurótica, es entrenamiento de carácter. Cada vez que actúas por deber, en lugar de por impulso, estás fortaleciendo tu capacidad de ser confiable, primero para ti mismo y luego para todos los demás. Estás desarrollando lo que los filósofos llaman integridad moral, la alineación, perfecta entre tus valores declarados y tus acciones reales. El beneficio de esta estrategia es liberación auténtica. Cuando ya no eres esclavo de tus estados emocionales, cuando puedes actuar correctamente independientemente de lo que sientes, experimentas una libertad que la mayoría de los hombres jamás conocerán. Es la libertad de ser quien decidiste ser, no quien tus emociones te obligan a ser en cada momento. La quinta estrategia se llama la razón como guía, y está basada en el concepto kantiano del primado de la razón práctica. Aquí vamos a destruir uno de los mitos más destructivos de la psicología popular, que reprimir las emociones es malo y que debes expresar todo lo que sientes. Escúchame bien. Tus emociones no son tu identidad, son información, son señales, son datos que tu mente procesa, pero no son comandos que debes obedecer ciegamente. Un hombre sabio usa sus emociones como un piloto, usa los instrumentos de su avión, para obtener información sobre las condiciones, pero la decisión de hacia dónde volar siempre la toma la razón. La técnica práctica se llama la pausa reflexiva, y funciona así. Cuando sientes una emoción intensa, especialmente una emoción negativa como ira, miedo, frustración o tristeza, no reaccionas inmediatamente. En lugar de eso, haces una pausa de exactamente 30 segundos y te preguntas 3 cosas. Primera pregunta, ¿qué información útil me está dando esta emoción? Si sientes ira, quizás te está indicando que alguien cruzó uno de tus límites. Si sientes miedo, quizás te está alertando sobre un riesgo real que necesitas evaluar. Si sientes tristeza, quizás te está mostrando que algo importante para ti se ha perdido o está en peligro. Segunda pregunta, ¿cuál sería la respuesta más racional y constructiva a esta situación? No la respuesta que se siente mejor en el momento, sino la respuesta que un observador sabio e imparcial recomendaría. La respuesta que estarías orgulloso de recordar dentro de un año. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo actuar de manera que fortalezca mi carácter en lugar de debilitarlo? Cada situación difícil es una oportunidad de entrenamiento moral. Puedes salir de ella más fuerte y más sabio, o puedes salir más débil y más reactivo. La elección siempre es tuya. Esta técnica no elimina tus emociones ni las reprime, de manera no saludable. Las reconoce, las honra como información valiosa, pero mantiene la razón como el capitán del barco. El resultado es inteligencia emocional auténtica, la capacidad de sentir profundamente pero actuar sabiamente. El beneficio transformador es control emocional sin represión. Ya no eres víctima de tus cambios de humor, ya no tomas decisiones estúpidas cuando estás enojado, o decisiones cobardes cuando tienes miedo, o decisiones destructivas cuando estás triste. Tus emociones se convierten en aliadas en lugar de enemigas, porque sabes cómo escucharlas sin obedecerlas ciegamente. La sexta estrategia se llama el reino de los fines personal, y está basada en uno de los conceptos más hermosos y revolucionarios de Kant, que debes tratar a cada persona, incluyéndote a ti mismo, como un fin en sí mismo, nunca meramente como un medio. La mayoría de los hombres tienen relaciones completamente superficiales, porque ven a las personas principalmente en términos de lo que pueden obtener de ellas. Ven a sus empleados como máquinas de productividad. Ven a sus amigos como entretenimiento o conexiones útiles.
Ven a sus parejas como proveedores de sexo, validación emocional o estatus social. Incluso se ven a sí mismos como máquinas diseñadas para producir dinero, estatus o placer. Pero cuando implementas el reino de los fines personal, todo cambia radicalmente. Comienzas a relacionarte con las personas basándote en su valor intrínseco, como seres humanos conscientes, capaces de razón, dignos de respeto simplemente por existir. Esto no es sentimentalismo New Age, es reconocimiento racional de la realidad fundamental de la dignidad humana. En términos prácticos, esto significa que evalúas completamente tu círculo social y eliminas sin piedad las relaciones que están basadas únicamente en conveniencia mutua. Si tienes amigos con quienes solo hablas cuando necesitas algo, o que solo te buscan cuando necesitan algo de ti, esas no son amistades reales. Son transacciones emocionales superficiales que te están robando energía mental y emocional. En lugar de eso, inviertes tu tiempo y energía en construir relaciones donde genuinamente te interesas por el bienestar y crecimiento de la otra persona, y donde sabes que ellos se interesan genuinamente por el tuyo. Relaciones donde pueden hablar de ideas profundas, donde pueden desafiarse mutuamente a crecer, donde hay respeto mutuo, auténtico. En tu relación romántica, esto significa que dejas de ver a tu pareja como alguien que existe para satisfacer tus necesidades emocionales o físicas. En lugar de eso, la ves como un ser humano completo con sus propios sueños, miedos, ambiciones y desafíos. Te comprometes activamente con su crecimiento y bienestar, no porque obtienes algo a cambio, sino porque reconoces su valor inherente como persona. En tu relación contigo mismo, significa que dejas de tratarte como una máquina que debe producir resultados constantes. Te respetas como un ser humano digno de cuidado, descanso, crecimiento y compasión. No te castigas brutalmente por errores, pero tampoco te permites mediocridad. Te tratas con la misma combinación de respeto y altas expectativas que tratarías a alguien que amas profundamente. El beneficio de esta estrategia es conexiones humanas profundas y significativas. Las relaciones superficiales y transaccionales desaparecen de tu vida, pero son reemplazadas por conexiones auténticas que te nutren, te desafían y te apoyan de maneras que jamás creíste posibles. Te conviertes en el tipo de hombre con quien otros quieren tener relaciones profundas, porque saben que valoras su humanidad completa. No solo lo que pueden hacer por ti, pero ahora necesito que hagas algo. Pausa este video por un momento y dime en los comentarios cuál de estas estrategias que hemos cubierto hasta ahora te ha impactado más profundamente. ¿Es el imperativo de la mañana que te da control sobre tu día? ¿Es el tribunal interior que te libera de la manipulación? ¿Es la dignidad inquebrantable que te protege del abuso? ¿Es el deber antes que el placer que te da libertad auténtica? ¿Es la razón como guía que te da inteligencia emocional? ¿O es el reino de los fines personal que transforma tus relaciones? Más importante aún, dime cuál vas a implementar hoy mismo. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Porque tu respuesta no solo me ayuda a entender mejor cómo estás procesando esta información, sino que puede inspirar a otro hombre que está leyendo los comentarios y necesita escuchar exactamente lo que tú tienes que decir. Somos una comunidad de hombres comprometidos con la excelencia moral, y tu experiencia importa. La séptima estrategia va a convertirte en alguien completamente inmune a la manipulación social, política y emocional. Se llama la ley moral interior, y está basada en el desarrollo de lo que Kant consideraba la corona de la personalidad humana, una conciencia moral completamente autónoma. Mira a tu alrededor. La mayoría de los hombres no tienen opiniones propias. Tienen opiniones prestadas de sus familias, de sus grupos sociales, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de cualquier autoridad que suene convincente en el momento. Cambian sus posiciones morales dependiendo de lo que está de moda, de lo que les conviene socialmente, de lo que los hace quedar bien con su tribu particular. Esto no es solo debilidad intelectual, es cobardía moral. Es la renuncia voluntaria a tu responsabilidad más fundamental como ser humano consciente,
la responsabilidad de pensar por ti mismo y desarrollar tus propios principios éticos basados en la razón, no en la presión social. Pero un hombre que ha desarrollado su ley moral interior es completamente diferente. Ha construido un código personal de conducta basado en principios universales que ha examinado, probado y adoptado conscientemente. Este código no está sujeto a las modas intelectuales del momento, no cambia dependiendo de las circunstancias, no se negocia por conveniencia o presión social. Aquí está exactamente cómo construyes tu ley moral interior. Primer paso. Identifica 5 principios fundamentales que consideras absolutamente innegociables. Por ejemplo, la honestidad radical, el cumplimiento de la palabra dada, el respeto por la dignidad humana, la responsabilidad personal por las consecuencias de tus acciones, y la búsqueda constante de la verdad por encima de la comodidad. Segundo paso. Para cada principio, escribes una definición clara de lo que significa en términos prácticos. No definiciones vagas y filosóficas, sino descripciones específicas de cómo se manifiesta ese principio en decisiones reales de la vida real. Tercer paso. Cada noche, durante 5 minutos, evalúas tu día a través del lente de estos principios. ¿Actuaste con honestidad radical en todas tus interacciones? ¿Cumpliste tu palabra incluso cuando fue incómodo? ¿Trataste a todas las personas con el respeto que merece su dignidad inherente? ¿Asumiste responsabilidad completa por las consecuencias de tus decisiones? ¿Buscaste la verdad incluso cuando era dolorosa? Esta no es una sesión de autocastigo, es un ejercicio de calibración moral. Cuando identificas áreas donde no actuaste según tus principios, no te flagelas ni te justificas. Simplemente reconoces la discrepancia y te comprometes a hacer mejor mañana. El beneficio transformador de esta estrategia es inmunidad completa contra la manipulación. Cuando alguien trata de presionarte para que actúes contra tus principios, no necesitas debatir, justificar o explicar. Simplemente consultas tu ley moral interior y actúas en consecuencia. Tu brújula moral interna es más fuerte que cualquier presión externa. La octava estrategia se llama la coraje de la autonomía y está basada en el famoso lema de la Ilustración que Kant hizo suyo. Sapere aude, que significa atrévete a saber, o ten el coraje de usar tu propia razón. La mayoría de los hombres viven como menores de edad intelectuales. Aceptan las opiniones de las autoridades sin cuestionarlas. Adoptan las creencias de su entorno social sin examinarlas. Siguen tradiciones simplemente porque son tradicionales. Evitan hacer preguntas difíciles, porque es más cómodo aceptar respuestas prefabricadas. Pero la autonomía intelectual requiere coraje. Requiere el coraje de cuestionar las ideas populares. El coraje de llegar a conclusiones que pueden ser impopulares. El coraje de decir no sé cuando realmente no sabes, en lugar de pretender que tienes respuestas que no tienes. El coraje de cambiar de opinión cuando la evidencia o el razonamiento te muestran que estabas equivocado. La técnica práctica es simple, pero revolucionaria. Para cualquier creencia importante que tengas, especialmente creencias sobre temas controvertidos o polarizantes, vas a hacer un ejercicio de investigación independiente. No vas a conformarte con las opiniones de tu tribu política, religiosa o social. Vas a buscar las mejores fuentes primarias disponibles. Vas a leer a los pensadores más rigurosos de diferentes perspectivas. Vas a examinar la evidencia con la mayor objetividad posible. Esto no significa que te conviertas en un relativista que piensa que todas las opiniones son igualmente válidas. Significa que desarrollas la capacidad de formar juicios independientes basados en razón y evidencia, no en lealtad tribal o conveniencia social. El beneficio de esta estrategia es liderazgo intelectual auténtico. Las personas comienzan a respetarte no porque les dices lo que quieren escuchar, sino porque reconocen que tus opiniones están basadas en pensamiento riguroso e independiente. Te conviertes en alguien cuya perspectiva vale la pena considerar, porque saben que no estás simplemente repitiendo las ideas de otros. La novena y última estrategia se llama el imperativo del crecimiento, y está basada en lo que Kant consideraba un deber moral fundamental,
el perfeccionamiento continuo de tu naturaleza racional y moral. Aquí está la verdad que va a incomodar a muchos. No tienes derecho a la mediocridad. No tienes derecho a desperdiciar tus talentos, a evitar desafíos, a quedarte estancado en tu zona de comodidad simplemente porque es más fácil. Como ser racional consciente, tienes la obligación moral de desarrollar al máximo tus capacidades intelectuales, morales y creativas. Esto no significa que tengas que ser perfecto o que tengas que compararte constantemente con otros. Significa que tienes que ser honesto sobre tu potencial no realizado y trabajar sistemáticamente para desarrollarlo. La implementación práctica requiere 3 compromisos no negociables. Primer compromiso. Dedicas mínimo 30 minutos diarios al estudio serio de algo que expanda tu comprensión del mundo. No entretenimiento disfrazado de educación, no videos superficiales de YouTube, sino estudio riguroso de filosofía, historia, ciencia, literatura o cualquier disciplina que desafíe tu intelecto. Segundo compromiso. Cada mes, te desafías a ti mismo con algo que está ligeramente fuera de tu zona de comodidad. Una nueva habilidad, una conversación difícil que has estado evitando, un proyecto que requiere capacidades que no estás seguro de tener. El punto no es el éxito inmediato, sino el crecimiento que viene del desafío constante. Tercer compromiso. Cada semana, dedicas tiempo a la autoevaluación honesta. ¿En qué áreas has crecido? ¿Dónde te has quedado estancado? ¿Qué miedos o limitaciones autoimpuestas te están impidiendo alcanzar tu potencial? ¿Qué ajustes necesitas hacer en tu enfoque? Esta autoevaluación no es autocastigo ni perfeccionismo neurótico. Es el reconocimiento maduro de que el crecimiento requiere conciencia, intención y ajuste constante. Es la diferencia entre vivir tu vida en piloto automático y ser el arquitecto consciente de tu propio desarrollo. El beneficio final de esta estrategia es evolución continua hacia la excelencia humana. En lugar de ser el mismo hombre año tras año, con los mismos límites, los mismos miedos, las mismas capacidades, te conviertes en alguien que está constantemente expandiendo lo que es posible para ti. No por ego o competencia, sino por respeto a tu naturaleza como ser racional capaz de crecimiento infinito. Cuando estas 9 estrategias funcionan en conjunto, crean algo extraordinario. Un hombre verdaderamente libre. Libre de la tiranía de sus impulsos emocionales. Libre de la manipulación social. Libre de la necesidad desesperada de aprobación externa. Libre de los miedos que mantienen a la mayoría de los hombres viviendo vidas pequeñas y mediocres. Pero la libertad no es solo liberación de algo. Es liberación para algo. Y lo que estas estrategias te liberan para hacer es convertirte en la versión más noble, más íntegra, más poderosa de ti mismo. Te liberan para vivir según principios que respetas profundamente, para construir relaciones basadas en valor genuino, para contribuir al mundo de maneras que realmente importan. No es un proceso fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que puedes emprender. Requiere que enfrentes partes de ti mismo que preferirías ignorar, que abandones comodidades a las que te has acostumbrado, que asumas niveles de responsabilidad que pueden sentirse aterrorizantes al principio. Pero aquí está la promesa que te hago. Si implementas estas estrategias con la disciplina de un guerrero y la paciencia de un filósofo, dentro de 6 meses no vas a reconocer al hombre que eras antes de empezar este proceso. Vas a tener un nivel de autorrespeto, de claridad moral, de fortaleza interior que transformará literalmente cada área de tu existencia. El hombre que aplica estas 9 estrategias estoicas en su vida diaria se convierte en algo que es extremadamente raro en nuestro mundo moderno. Se convierte en verdaderamente libre. No libre en el sentido superficial que la cultura popular promueve, donde libertad significa hacer lo que quieras cuando quieras, sin consecuencias. Estoy hablando de libertad en el sentido más profundo y transformador que existe. La libertad de ser exactamente quien decidiste ser, independientemente de las circunstancias externas. Esta es la diferencia fundamental entre un hombre común y un hombre extraordinario. El hombre común es esclavo de sus impulsos, de sus miedos, de las
opiniones ajenas, de las circunstancias que no puede controlar. Reacciona a todo lo que le sucede. Se deja llevar por las corrientes emocionales del momento. Vive su vida como si fuera víctima de fuerzas que están completamente fuera de su influencia. Pero el hombre que ha internalizado estos principios, kantianos a través de la práctica estoica, es completamente diferente. Es el capitán indiscutible de su propia existencia. No porque controle todo lo que le sucede, sino porque controla completamente su respuesta a todo lo que le sucede. Y en esa respuesta, en esa capacidad de elegir conscientemente cómo interpretar y cómo actuar ante cualquier situación, reside su libertad absoluta. Cuando implementas el imperativo de la mañana, dejas de ser víctima de las circunstancias del día y te conviertes en el arquitecto consciente de tu experiencia diaria. Cuando desarrollas tu tribunal interior, te liberas para siempre de la necesidad desesperada de validación externa, porque tienes un sistema de evaluación moral interno que es más confiable que cualquier opinión ajena. Cuando cultivas tu dignidad inquebrantable, te proteges contra cualquier forma de manipulación o abuso, porque sabes exactamente cuál es tu valor y no permites que nadie te trate por debajo de ese estándar. Cuando practicas el deber antes que el placer, experimentas una forma de satisfacción que es infinitamente más profunda que cualquier gratificación instantánea. La satisfacción que viene de saber que eres un hombre de palabra, que puedes confiar en ti mismo para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Cuando usas la razón como guía, tus emociones se convierten en aliadas en lugar de tiranas, porque sabes cómo escuchar su información valiosa sin ser esclavo de sus demandas impulsivas. Cuando construyes tu reino de los fines personal, tus relaciones se transforman de transacciones superficiales en conexiones humanas profundas y significativas, porque las personas reconocen que las valoras por quienes son, no solo por lo que pueden hacer por ti. Cuando desarrollas tu ley moral interior, te vuelves completamente inmune a la manipulación ideológica, porque tienes principios sólidos que no cambian con las modas intelectuales del momento. Cuando cultivas la coraje de la autonomía, te conviertes en un líder intelectual auténtico, alguien cuyas opiniones valen la pena considerar porque están basadas en pensamiento riguroso e independiente, no en lealtad tribal ciega. Y cuando abrazas el imperativo del crecimiento, garantizas que cada año de tu vida vas a ser más sabio, más capaz, más íntegro que el año anterior. Pero déjame hablarte de los beneficios inmediatos que vas a experimentar cuando comiences a aplicar estas estrategias. En las primeras semanas, vas a notar que tienes mucho más control sobre tus reacciones emocionales. Las cosas que antes te frustraban o te enojaban automáticamente ya no tienen ese poder sobre ti, porque has desarrollado la capacidad de hacer una pausa y elegir conscientemente tu respuesta. En el primer mes, vas a notar que las personas comienzan a tratarte con más respeto. No porque hayas cambiado tu apariencia o tu estatus social, sino porque proyectas una energía completamente diferente. La energía de alguien que se respeta a sí mismo profundamente y que no está dispuesto a aceptar menos de lo que merece. En los primeros 3 meses, vas a experimentar un nivel de claridad mental y propósito que probablemente no has sentido en años. Tus decisiones se vuelven más fáciles porque tienes criterios claros para evaluarlas. Tu estrés disminuye dramáticamente porque ya no estás constantemente preocupándote por lo que otros piensan de ti o tratando de complacer a todo el mundo. En los primeros 6 meses, tu vida va a verse completamente diferente. Las relaciones tóxicas habrán desaparecido naturalmente, reemplazadas por conexiones auténticas con personas que realmente te valoran. Tu carrera va a reflejar mejor tus valores, porque ya no aceptas trabajos o situaciones que van contra tus principios. Tu nivel general de satisfacción con la vida va a aumentar exponencialmente, no porque tengas más cosas, sino porque eres más íntegro. Y después del primer año, te vas a dar cuenta de algo extraordinario, que te has convertido en el tipo de hombre que otros admiran y respetan genuinamente. No por tu riqueza, tu apariencia o tu estatus, sino por tu carácter. Te has convertido en alguien en quien otros pueden confiar completamente. Alguien cuya palabra vale oro,
Alguien que inspira a otros simplemente por la manera en que vive. Pero aquí está lo más importante. Vas a tener una relación completamente diferente contigo mismo. En lugar de vivir con esa sensación constante de que podrías estar haciendo más, siendo mejor, aprovechando mejor tu potencial, vas a tener la satisfacción profunda de saber que estás viviendo según tus valores más altos. Vas a poder mirarte al espejo cada noche y sentir respeto genuino por el hombre que ves reflejado ahí. Esta transformación no es automática. No sucede porque leas este contenido o porque entiendas intelectualmente estos conceptos. Sucede porque decides, día tras día, implementar estas estrategias con la disciplina de un guerrero y la paciencia de un sabio. Sucede porque estás dispuesto a hacer el trabajo interno más difícil que existe. El trabajo de convertirte conscientemente en la mejor versión de ti mismo. Y quiero que entiendas algo fundamental. Este trabajo nunca termina. No hay un punto de llegada donde puedas decir, ya terminé, ya soy perfecto. La excelencia moral es un proceso, no un destino. Es una práctica diaria, una serie de decisiones conscientes que tomas momento a momento para vivir según tus principios más altos. Pero esa es exactamente la belleza del camino. Cada día te da una nueva oportunidad de aplicar estas estrategias, de fortalecer tu carácter, de convertirte en una versión ligeramente mejor de quien eras ayer. Cada desafío que enfrentas se convierte en una oportunidad de entrenamiento moral. Cada tentación resistida fortalece tu capacidad de resistir la próxima. Cada principio aplicado bajo presión hace que ese principio sea más sólido y más automático. Te conviertes en lo que los antiguos filósofos llamaban un farol moral. Alguien que irradia luz propia, que orienta a otros no con palabras grandiosas, sino con el ejemplo de una vida vivida con integridad absoluta. Alguien que permanece firme y constante, sin importar cuán fuertes sean las tormentas externas, porque su fortaleza no depende de circunstancias que pueden cambiar, sino de principios que son eternos. Como dijo Immanuel Kant en una de sus reflexiones, más hermosas y profundas, dos cosas llenan la mente de admiración y veneración siempre nueva y creciente. Cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Ahora tienes el mapa completo para acceder a ambos. El cielo estrellado representa la grandeza del universo, la perspectiva cósmica que te libera de las preocupaciones pequeñas y mezquinas. La ley moral interior representa la grandeza de tu carácter, la capacidad de actuar correctamente que te convierte en co-creador consciente de tu destino. Si este contenido ha despertado en ti el deseo genuino de convertirte en un hombre verdaderamente libre y disciplinado, entonces es tiempo de demostrar esa determinación a través de la acción inmediata. Primero, demuéstrame que este mensaje resonó contigo, dándole me gusta a este video. No es solo un gesto simbólico, es tu primer acto de compromiso con esta transformación. Segundo, suscríbete a este canal, porque vas a necesitar recordatorios constantes y contenido adicional para mantener este proceso de crecimiento. La excelencia moral no es algo que logras una vez y olvidas. Requiere nutrición intelectual e inspiración continua. Tercero, comparte este video con otros hombres que sabes que necesitan escuchar este mensaje. Piensa en tus amigos, hermanos, colegas que están luchando con falta de dirección, con relaciones superficiales, con la sensación de que su vida podría ser mucho más significativa. No guardes esta información para ti mismo. La sabiduría aumenta cuando se comparte. Pero más importante que todo eso, comenta abajo exactamente cuál de estas 9 estrategias vas a implementar primero y cuándo vas a empezar. No digas algún día o cuando tenga tiempo. Di hoy, mañana por la mañana, esta misma semana. Sé específico, sé concreto, sé valiente. Tu comentario no es solo para mí. Es para otros hombres que van a leer estas palabras y van a necesitar escuchar exactamente lo que tú tienes que decir. Tu experiencia, tu compromiso
Tu determinación puede ser exactamente la inspiración que alguien más necesita para comenzar su propia transformación. Recuerda esto siempre. Conocimiento sin acción es solo otra forma de entretenimiento. Y el entretenimiento, por muy sofisticado que sea, nunca transformó la vida de nadie. Solo la aplicación disciplinada y consistente de principios sólidos puede hacer eso. Así que no seas otro hombre que consume contenido de desarrollo personal como entretenimiento. Sé el hombre que toma esta sabiduría y la convierte en la base sólida de una vida extraordinaria. Sé autónomo. Sé libre. Sé el hombre que decidiste ser.